Hello, my name is Francisco Javier Gomez. I live in La Unión Nariño. I belong to the agronomy program, and the experience with this activity has been interesting and beneficial for my learning. En esta ocasión me corresponde desarrollar el ejercicio A de la tabla 5, el cual nos dice que un agricultor tiene 100 metros de valla para encerrar un nuevo cultivo en una región rectangular. Y este ejercicio nos trae tres interrogantes, los cuales son cuál deben ser las dimensiones para que el rectángulo tenga la mayor área posible, cuál sería el área de cultivo si el largo es de 30 metros, cuál sería el área del cultivo si el largo es de 10 metros y finalmente si es posible que la valla tenga un largo de 50 metros o más. Lo primero que hacemos es graficar el problema y al graficarlo tenemos que y es igual al largo y x es igual al ancho. Teniendo en cuenta que el perímetro es la suma de todos los lados, nos genera la fórmula 2 veces x más 2 veces y igual a 100 metros, que son los metros que nos da el ejercicio. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que el rectángulo tenga la mayor área posible? Entonces tenemos que la fórmula del área es ancho por largo. Lo mismo A igual X por Y. Relacionamos Y con X y para ello utilizamos la fórmula del perímetro que nos dice que 2 veces X más 2 veces Y es igual a 100, los 100 metros que nos da el ejercicio. Despejamos Y pasando los términos a la derecha y tenemos que 2Y es igual a 100, el 2 que está sumando, 2X que está sumando lo pasamos a restar y el 2 lo pasamos a dividir. Reemplazamos y en el área y tenemos que a es igual a x por y. Y en este caso estos términos están reemplazando a y. Al operar estos términos tenemos que a es igual a x por, aquí simplificamos y nos quedaría 50 menos 2x. Y hacemos esta operación, nos queda que el área es igual eh, a 50x, porque aquí multiplicamos x por 50, nos da 50x. Y x por menos 2x nos va a dar menos 2x a la 2, que sería la fórmula del área. Para encontrar la mayor área se debe encontrar el vértice de la parábola. Entonces reordenamos los términos de la fórmula del área y tenemos que a es igual a menos 2x a la 2 más 50x. Teniendo como resultado una función cuadrática, vamos a determinar los valores así. Que a es igual a menos 2, b es igual a 50 y c es igual a 0 porque no existe. Usamos la fórmula del vértice y vamos a encontrar x. Entonces tenemos que x es igual a menos b sobre 2a, igual a menos 50 que tenemos de acá sobre 2 de fórmula por A, que sería menos 2. Entonces tendríamos 50 sobre 2 por menos 2. Igual, pasamos el 50, menos sobre 2 por menos 2 nos va a dar menos 4. Igual, 50 sobre menos 4, 12.5, que vendría a ser que tenemos x igual 12.5 y tendríamos un lado del rectángulo. Bueno, con el resultado de x reemplazamos en el área y tenemos que a es igual a menos 2x a la 2 más 50x. Igual a igual menos 2 y aquí reemplazamos la x por 12.5 a la 2 más 50, nuevamente reemplazamos la x que sería 12.5. Tenemos que a es igual a el resultado de esta operación menos 312.5 más el resultado de esta otra operación que vendría a ser 625. Al operar estos dos términos, menos 312,5 más 625, tenemos que el área es 312,5. Para saber cuáles son las dimensiones que generan mayor área, debemos encontrar y reemplazando x, ¿no? Que tenemos que x es igual a 12.5. Retomamos nuevamente a y, que fue la fórmula que teníamos anteriormente, y tenemos que y es igual a 100 menos 2x sobre 2. Entonces aquí vamos a reemplazar x. Tenemos que y es igual a 100 menos 2
y esta x la vamos a reemplazar por el valor de x, que sería 12.5 sobre 2. Aquí hacemos la operación, entonces tenemos que y es igual a 100 menos, eh, aquí hacemos la operación, menos 2 por 12.5 nos da menos 25 sobre 2. Al realizar la operación de estos términos, tenemos que 100 menos 25 sobre 2 nos da igual y igual 37,5. Como resultado, las dimensiones que generan mayor área, esta pues es la respuesta a la primera pregunta. Como ya encontramos y, entonces tenemos los dos lados del rectángulo. Y tendremos que y es igual a 37,5 y x es igual a 12,5. Bueno, ¿cuál sería el área del cultivo si el largo es de 30 metros? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a reemplazar x por los 30 metros. Aquí tenemos la fórmula y tenemos que a es igual a menos 2 por x, que en este caso x vendrían a ser los 30 metros a la 2 más 50x, entonces tenemos más 50 y reemplazamos x por 30. Realizamos las operaciones, tenemos que a es igual a menos 2 por 30 a la 2 nos da 90 más 50 por 30, 1500. Y tenemos que a es igual a menos 2 por 90 nos va a dar menos 180 más 1500. Y finalmente operamos estos dos términos. eh, entonces tenemos que A es igual a 1320, que es el resultado de operar. Menos 180 más 1500. Entonces, como ese resultado es positivo, nos dice que sí es posible que el largo del cultivo pueda tener 30 metros. Igualmente, la siguiente pregunta, ¿cuál sería el área del cultivo si el largo es de 10 metros? Nuevamente tenemos aquí la fórmula. Vamos a reemplazar esta vez x por 10 metros. Entonces tenemos que es igual a menos 2 por x, que de fórmula, que en este caso serían 10 metros a la 2, porque vemos que aquí x está a la 2. Entonces más 50x nos quedaría más 50 por 10. Entonces aquí tenemos que A es igual a menos 2, operamos eh, 10 a la 2, nos da aquí por 100, más 50 por 10, 500. Y tenemos que A es igual a menos, el resultado de menos 2 por 100, tenemos menos 200 más 500 que ya teníamos desde acá. Y nos queda como resultado que A es igual a 300, lo cual nos dice que sí es posible que el largo eh, sea de 10 metros. Entonces, ¿cuál sería el área del cultivo si el largo es de 10 metros? Entonces, sí es posible porque nos da un resultado positivo. En este caso, pues sería el área, serían los 300 metros. Bueno, para dar respuesta a la última pregunta, la cual nos dice que si es posible que la valla tenga de largo 50 metros o más, vamos a volver a operar con la fórmula que teníamos anteriormente en la que reemplazamos x. En este caso vamos a reemplazar x por los 50 metros que nos da la pregunta. Entonces tenemos que a es igual a menos 2 por x a la 2, que en este caso vendría a ser 50 a la 2 más 50x, en este caso reemplazamos el x por la x por 50. Entonces tenemos que a es igual a menos 2 y operamos estos dos términos, 50 a la 2 nos da 2500 más 50 por 50 que también nos da 2500. Entonces tenemos que a es igual a menos 2 por 2500, tenemos como resultado menos 5000 más 2500 que teníamos del resultado eh, anterior de haber operado estos dos términos de acá. Entonces, tenemos que A es igual a menos 5000 más 2500, entonces tenemos menos 2500. En este caso, pues no es posible que el largo sea de 50 metros o más porque el área da como resultado un resultado negativo, que en este caso es este número negativo de aquí, menos 2500. Bueno, entonces tenemos que al graficar ingresando la fórmula en el programa GeoGebra,
nos muestra que los resultados han sido acertados, ya que nos indica que X es igual a 12,5 y el área máxima del ejercicio es de 312,5, mostrando que la realización del ejercicio ha sido correcta. Muchas gracias.